Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo es... Bueno, ¿qué vamos a hablar? Porque hablamos de cine, que a ti y a mí nos encanta el cine. O sea... Afirmativo. De ahí viene nuestra relación, ¿no? De trabajar en ese medio. Luego ha ido diversificando mucho las cosas a las que nos hemos dedicado a hacer, pero sí siempre ha estado ahí como el hecho de crear y de ver cómo otros crean. O sea, ver cómo otros crean. O sea, me parece súper bonito. Es verdad, porque en Originals hacemos eso también, ¿no? O sea, es decir, apoyar, cooperar con otras productoras. O sea, hemos ido como encajando en el portfolio diferentes tipos de producciones y también diferentes tipos de temáticas. Pero sí que es cierto que siempre ¿no? Hemos disfrutado mucho de ir viendo cómo eso ha ido floreciendo. Sí, a ver, al final es súper difícil sacar adelante una obra audiovisual y es cierto que solo con una idea o tú solo no puedes, ¿no? Que eso también creo que es una de las cosas que siempre me enganchó del mundo del cine, ¿no? Que tú solo no puedes y que necesitas como un grupo de gente para que te ayude a cumplir tu misión o aquello que necesitas, ¿no? Dar un poco a luz. Entonces me parece que eso es un hecho muy bonito y que hoy en día en la sociedad en la que vivimos pues es algo que deberíamos emplear más en otro tipo de sectores, ¿no? Sentir que como individuos pues sí somos importantes y necesarios, pero que como colectivo somos mucho más fuertes. Y bueno, pues sí, eso es un poco también lo que ha hecho Mediatax desde el principio, pues no solo alumbrar ideas propias, sino también pues juntarnos con otros creadores o con otras productoras pues para sacar adelante esos proyectos que a veces son complejos, ¿no? De llevar a cabo. Sí, por ahí, bueno, aparte de documental, también es complejo porque hay que recolectar y seleccionar las fuentes de información, hacer mucha curación del contenido y demás. Luego tener como, ¿no? Bien elegido ese tag donde se va a explotar toda una temática, cómo se va a profundizar. Luego, por otro lado, tenemos la ficción, que es como, ¿no? Muy cargada de producción y muchos departamentos, diferentes tipos de complejidades ahí. Pero bueno, todo esto, yo quiero, antes de avanzar por ahí, o sea, nosotros, claro, decías, lo que te gusta es la parte, ¿no? De desarrollarte dentro de Originals y justamente por eso, por iluminar, ¿no? Por el hecho de que estamos ayudando a aquello que nosotros también, cuando éramos más juniors, necesitamos, ¿no? Una productora que nos dé ese cobijo, que nos dé la confianza, que nos haga sentir que el proyecto pues podía salir adelante. Sabíamos que era muy difícil y dependía siempre de muchas personas. Total. Sí, a ver, yo me acuerdo de mis inicios, ¿no? Que han ido por muchas partes diversas y creo que también eso ha sido lo interesante, pues poder estar con diferentes equipos en diferentes departamentos para aprender más al final de qué se trata, ¿no? De cómo contar bien una historia y cómo hacerlo adecuadamente. Entonces he podido estar en departamento de producción, que fue desde el principio lo que estudié. Luego me fue llevando por otros lados, he estado tanto en vestuario como en dirección de arte y luego también he tenido la oportunidad de hacer mis propias obras en un momento en el que sentía que tenía como cosas que contar, ¿no? Y eso creo que también te ayuda mucho luego a la hora de tener un puesto fijo, pues poder ponerte también en el lugar de otro para saber cómo hace su trabajo y también cómo exigir o cómo intentar encontrar puntos en común para desarrollar las ideas de la mejor forma posible. Sí, mira, el otro día estaba viendo un reel de Tarantino que estaba como dando una charla, un coloquio como muy efusivo sobre, ¿no? Que se ha perdido el control del espectador porque no tenemos... El espectador siempre está con el móvil, con pantallas y demás, que ya el cine ya se transforma en otra cosa porque el cine responde a lógicas ¿no? de la tecnología y de grandes números, que no permite tanto espectro para, ¿no? desplegar la creatividad. Y por otro lado, ¿no? Veía los comentarios y decían Tarantino descubriendo el teatro, ¿no? O sea, cuando Tarantino descubre el teatro. ¿Por qué? Porque se enamora del teatro, porque tiene la capacidad de llegar al público, pues lo tiene preso, ¿no? De una forma cautivo en ese rato y puede narrar aquello que él quiere narrar y convencerlas a esas personas de que aquello sucede. Entonces, estamos viendo una transformación increíble, ¿no? A nivel industria. Total. Hace unos meses que estábamos en Ventana Sur, que es el mayor mercado que hay de películas y series en Latinoamérica, que se desarrolló este año en Uruguay. Un poco lo que comentaban, bueno, ahora mismo un poco lo que está de moda es la figura del showrunner, ¿no? Que hasta ahora, pues como que era casi una palabra que no existía, o que si existía era un poco solo en el ámbito americano, y ahora ya pues ha empezado a introducirse en todo tipo de
en todos los países, ¿no? En todas las producciones de todos los países, que es esta persona que lleva el control un poco de las series, ¿no? Antes quizá esa figura era como más la persona de producción, bueno, no El sé director tanto. de producción. Sí, pues una especie de esa mente, ¿no? Que llevaba tanto el presupuesto como el control de los equipos, como el timing, pero ahora esa figura es la que intenta, como normalmente en una serie tú tienes, imagínate, 6 capítulos diferentes, 7 capítulos diferentes, están dirigidos por diferentes personas, pues lo que intenta un poco es mantener, por un lado, todo ese control creativo, ¿no? Él es el que supervisa pues todos los guiones, toda la parte que tiene que ver más con lo artístico, con el arte, con el vestuario, como toda esa parte, pero luego a la vez es el que lleva todo el control ejecutivo. Entonces él también es el que tiene que lidiar con las plataformas para que se entregue en tiempo, para que se entregue forma, para que se entregue en presupuesto, ¿no? Entonces también ellos hablan un poco de que ahora mismo lo que le está sucediendo a las plataformas es que te piden una historia y ahora te dicen, ahora lo que se lleva, por ejemplo, es las historias de amor. Pero cuando te vuelves a reunir con ellos dentro de 2 meses te dicen, no, ahora lo que quiero es que me hagas películas de ciencia ficción. ¿Por qué? Por esto que hablabas tú del cine de Tarantino, ¿no? De tener al espectador preso. Ahora el espectador estamos presos en las plataformas y nosotros les estamos entregando todos nuestros datos de visualización a esas plataformas. Entonces ellos conocen en tiempo real lo que quiere el usuario, ¿no? El usuario ahora mismo está viendo más películas de amor y por eso la plataforma te demanda guiones porque necesitan producir películas de amor para seguir teniendo enganchado al público. Lo que pasa es que entendemos que ahí hay una cosa que no sé si es tan controlable, que los gustos de la gente o lo que les mueve a ver determinadas cosas sí que a veces, obviamente, dependiendo de los impactos que les des, pues está como muy programado, ¿no? Si tú solo les das una cosa, van a consumir otra cosa, pero creo que sigue habiendo algo como en el algoritmo que no consiguen controlar y determinar cuál es el comportamiento de las personas. Claro, porque hay una parte subjetiva y claro, el contexto emocional que pueda vivir esas personas, porque claro, de repente, claro, con un cisne negro tipo el COVID es más fácil, ¿no? Hay una pandemia, ya se apagan todos estos temas, se encienden todos estos temas, ¿no? Es como muy automático. Pero claro, puede haber más, ¿no? Un proceso más emocional en los mercados que se ve en lo financiero, también se ve en esto. Es decir, respuestas emocionales a etapas de 2, 3, 20 semanas, justo, que hay un lapso ahí en el que hay justo una guerra, no sé qué, y la gente está agotada de eso y no quiere más que ver, ¿no? Historias que les evadan. Uh-huh. Entonces, claro, ahí la pregunta es, ¿tú crees que pierde el público la soberanía y, ¿no? y esa capacidad de sentir, embeberse en una historia y por dejarse, ¿no? Como pulsar esas, ¿no? Como tocar esas emociones, reconfigurarlas? ¿O crees que es mejor que el patrón que dicte el algoritmo, seguirlo para decir, oye, vamos a darles historias a las personas que les hagan sentirse mejor, ¿no? Entonces, claro, hay una dicotomía. Ahí es complicado, ¿no? Porque dices, a veces es como ese Dios que sabe antes que tú lo que quieres y cómo lo quieres y cuándo lo quieres, y a veces dices, no sabía que quería esto, y te lo dan, pero sigo pensando que al final lo bonito del cine, para mí, y en general, pues de este mundo, es como descubrir cosas inesperadas, porque realmente atañen a tu ser más profundo y a tus emociones más profundas. Entonces siento que hay una parte que nunca va a estar redirigida, ¿no? Que quizá el 90% de los contenidos que terminamos viendo pues sí que estén como dirigidas pues por esos grandes dioses, pero que siempre habrá una parte que es aleatoria, como nosotros. Claro, responde a lo emocional. O sea, como dejarte sorprender y descubrir algo nuevo. Bueno, a veces no, ¿eh? Ahí hay una contradicción, porque nos pasa a ti y a mí, de que, o sea, nos podemos saber algo que nos encanta porque nos hace descubrir algo nuevo de una colección de un artista, incluso revisitándolo. Uh-huh. Pero claro, si me propone algo nuevo, yo espero que ese algo nuevo sea el hilo de lo que normalmente me propone. No espero un Woody Allen, no espero... Yo voy a sumergirme a su universo narrativo. En cambio, cuando te sorprende algo, como por ejemplo, yo que sé, en filming, que de repente hay joyas que sorprenden, estoy totalmente contigo en el que dices, joder, pues me quita del estado de ánimo en el que estoy. Pero ¿hasta qué punto la plataforma te va a sorprender todo el rato? Entonces, claro, es como muy difícil también eso, ¿no?
A ver, dependiendo de qué plataforma estés, define el tipo de público que eres. Quiero decir, no es lo mismo alguien que busca contenidos, ¿no? Es prosumidor, que alguien que simplemente es mero espectador en el sentido que solo va a estar esperando lo que le pone en el top de las 10 más vistas, como hace Netflix, ¿no? Y pinchar esas. Yo creo que en este caso estamos hablando de gente que le gusta experimentar, que le gusta investigar y que siempre va a ir un poco más allá de solo esa primera línea en la que le ofrecen contenidos y que va a intentar buscar pues algo que le sorprenda un poco, ¿no? Porque creo que lo que nos pasa un poco a la gente que nos gusta el audiovisual es que llega un momento que nos hemos pasado, creo, de ver contenidos. Entonces pierdes 100%. como un poco el valor y es triste porque realmente la gente no sabe lo costoso que es para la gente hacer una película, los años que les puede llevar desarrollar un proyecto, o sea, directores que están 10 años para sacar un proyecto adelante, gente que realmente dedica gran parte de su vida porque crean un proyecto y es muy, muy complicado sostener algo durante tantos años y nosotros luego pues lo devoramos en un día pues como si fuera un sándwich, ¿no? Sin darle como todo el peso que hay detrás. Pero no sé. Se va transformando positivamente. Yo creo que igualmente, o sea, ese es el pain, claro, nosotros ese pain lo hemos padecido durante años, el hecho de levantar proyectos, que ese proyecto cueste años para financiarlo, encontrar como el timing perfecto, bueno, sigue pasando, ¿no? Para encajarlo con subvenciones, con ayudas, o con apoyos, incluso patrocinios si entran o no, tal. O sea, en el mundo de la serie es más fácil, ahora está como mucho más comoditizado el producir. Lo has dicho tú, ¿no? Hay ya figuras clave que permiten industrializar y acelerar la producción. Hay procesos también de protocolos, ¿no? Dentro de las plataformas que tú lo has vivido, ¿no? Mucho protocolo, mucho proceso, lo cual también eso garantiza calidad. Entonces, claro, pero nosotros, ¿no? Las productoras que estamos ahí creando portfolio y que estamos también pues apoyando a nuevo talento o talento que quiere continuar narrando fuera de las plataformas o con las plataformas, pero sin estar totalmente definido por el mandato, sino por una búsqueda propia. Ahí tenemos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel cultura, yo que sé, por ejemplo, Bilbo Rock, 160 metros. A ver, creo que al final de lo que se trata es de que tú realmente lo que quieras contar sea verdaderamente lo que quieras contar, ¿no? O sea, es cierto que siempre ha habido como películas por encargo o este tipo de cosas, pero realmente tienes que creerte lo que estás contando y de esa manera lo podrás vender a una plataforma que sabe lo que se lleva o a cualquier televisión o donde puedas distribuir tu contenido porque realmente el contenido va a terminar siendo bueno. Al final es la diferencia, ¿no? Creo que lo que hay que luchar es por hacer productos buenos y no obsesionarte tanto por si a esta plataforma le gusta o a esta plataforma no, o es lo que está de moda o es lo que no está de moda. Si tú te vas a guiar a escribir un guión únicamente por lo que está de moda, bueno, ok, es una opción, pero bueno, yo considero que siempre tienes que ir un poco a este tipo de historias que quieras contar, que por ejemplo este es el caso de Bilbo Rock, ¿no? Que es un espacio que tenemos aquí en Bilbao, ha sido su aniversario hace nada, 25 años, y que para mucha gente pues de ya 40, 30, 50, ¿no? Que no son pocas generaciones, ha sido pues un lugar realmente de desarrollo emocional e intelectual súper grande y que que era como muy interesante, ¿no? Pues sacar a la luz como toda esa historia, visibilizarla y ponerle valor, porque realmente es un espacio súper único. Toda la gente que viene desde fuera del País Vasco y luego ya gente de fuera del país alucina con que haya en Bilbao un espacio que sea público, que esté destinado a la música y ya después a todo tipo de disciplinas artísticas, que esté súper bien equipado. Todo el mundo dice que es una de las mejores salas que suena en Bilbao y poder tener eso de uso público con unas tarifas alucinantes, con programación continua, salas de conciertos, salas de ensayo, que se pueda disfrutar, pues es un privilegio. Entonces, poder haber contado esta historia, pues la verdad que era algo que para Álvaro Fierro y para Diego Urruchi, que han sido los directores del docu, pues era importante porque formaba parte también pues de toda su historia personal, ¿no? Y al final creo que hay también pues es otra manera de comenzar las historias, pues comenzando por contar algo que te toca de cerca.
Sí, bueno, también la arquitectura ya que propone es súper potente, ¿no? Es una iglesia. Sí, eso siempre ha gustado mucho a todos los artistas que han tocado en Bilbo Rock, lo reflejamos en el documental, pues sobre todo Bilbo Rock empezó pues un poco con la historia del Vía de Bilbao, que era este concurso de bandas que se realizaba, pues muy centrado en la época en la que tocaba, ¿no? Que era como el rock básicamente, y grupos rock, grupos punk, y todos, vamos, solo con decirles que iban a tocar en una iglesia, pues era como algo que se les hacía como muy atractivo, ¿no? Como romper las normas y romper las reglas. Entonces ha pasado por el escenario gente alucinante que luego ha tenido como mucha trascendencia a nivel nacional. Y gente incluso internacional, que esto mucha gente no lo sabe, sí. Pero en la inauguración de Bilbo Rock estuvieron The Corrs y Robbie Williams. Sí, señores, esto sucedió aquí en Bilbao. Y bueno, pues hemos intentado reflejar un poco pues toda esta gente que fue surgiendo pues desde sus primeros pasos a gente que se fue consolidando, pues todo con imágenes de archivo, con testimonios de bandas y de músicos muy conocidos en la escena, yo que sé, pues desde Sonic Trash, de Ucha Cartegui con Was, Gaizka Isunza, mucha gente que ha pasado por el escenario y ha podido pues aportar, ¿no? Todas sus experiencias y todas sus historias. Algunas no las hemos podido sacar porque ya sabéis, el mundo de la música a veces es muy salvaje, pero yo creo que es como muy interesante y es un reflejo de una época, ¿no? Que al final también se trata pues ver de qué manera a través de la música hacer como un retrato también de la sociedad, ¿no? También de cómo ha cambiado la sociedad de 25 años ahora y de cómo empezó un espacio que estaba dedicado a la música en un contexto determinado, con un contexto social y económico determinado, y cómo ahora, por ejemplo, se ha abierto a otro tipo de disciplinas y ya no es el rock el predominante, sino que estamos hablando de otros tipos de músicas en las que, pues, para muchos, ¿no? Ahí está como la discusión, es música, no es música, la evolución, pues donde entran en conflicto, ¿no? La añoranza con el futuro, y entonces eso también se pone en valor con el documental, dando voz también a las personas jóvenes que ahora están en la escena musical y que quieren también tener su hueco. Este documental está en Filmin y también en Primeran, que es la plataforma justamente de ETV. Eso es, desde hace 2 semanas está disponible en Primeran, lo podéis ver ahí en euskera, como no, y también lo podéis disfrutar en Filmin, si os gusta más esa otra plataforma, pues en Filmin también. Me parece como súper interesante el hecho de cómo impacta, ¿no? Es decir, porque el audiovisual, justamente esta narrativa de no ficción, lo que hace es poner en relieve pues historias. Y si no hubiese un Diego Rucci, un Mediatak, un Álvaro Fierro, bueno, y tú y todo el equipo, ¿no? Ahí empujando para que eso salga, esa historia no se hubiera narrado o se hubiera quedado, ¿no? Postergada en el tiempo. Y quizás ese timing de que suceda es un buen ejemplo, ¿no? Como para seguir ahí explorando, que de hecho tenemos, ¿no? Más documentales en ciernes y que va por ahí. Total, al final creo que eso es como lo bonito que tiene el documental, ¿no? Pues como poner en valor a personas o espacios o momentos que quizás en la historia personal de la gente han marcado mucho, pero quizás en la historia, ¿no? De lo que es un territorio, de lo que ponen los libros, pues no tienen su lugar porque son como muy pequeñitos, pero que realmente sí que merecen ser recordados y que formar parte de la memoria colectiva. Hablando de eso, estaba recordando la serie esta que vimos, Kinecap. La peli. Peli, es verdad, sí, peli. Sí, buenísima. Es que, bueno, que me sorprendió muchísimo porque no era un documental, pero recoge con ficción, sin darte cuenta hasta el... Bueno, obviamente no quiero hacer un spoiler, no voy a hablar más de la narrativa, pero que te sorprende mucho hacia el final, ¿no? Y decir cómo o sea, el impacto, ¿no? A nivel sociocultural sobre la música, cómo puede cambiar la vida de las personas y incluso, pues, en ese caso, pues, con el idioma, el lenguaje, hacer una lucha diferente, ¿no? Total. Esta peli de la que hablas está también disponible en Filmin. Es uno de esos títulos que te proponen y que sorpresivamente aceptamos visualizar sin tener ni idea ni siquiera del director ni de qué iba, simplemente hubo algo como que de esto que te atrae en cuanto lees la sinopsis y ves la imagen, y habla pues de un grupo de jóvenes en Irlanda
pues un tipo de jóvenes de los que nadie esperaba nada, ¿no? En esa sociedad hastiada y sin futuro, en la que ellos pues consiguen a través de la música pues consiguen su lugar, y lo interesante es que la música que hacen es en irlandés, ¿no? Pues una lengua en la que hasta entonces ninguna banda de rap había conseguido crear ni se les ocurría, ¿no? Entonces habla un poco la historia de este grupo, que en realidad tú si no... Habrá gente que igual conozca el grupo, nosotros en nuestro caso no lo conocíamos. Entonces, al principio no sabes si es ficción, si es documental, ¿no? Que es a lo que te referías, de si era realidad, si era ficción. Igualmente, aunque fuera ficción, es muy interesante, pero lo bueno de la película es que realmente es real, esto pasó, hubo todo un movimiento, ¿no? Que se formó en torno a la lengua y poner en valor su propia lengua y sus propios valores, y realmente pues salir, ¿no? Salir de ese lugar y poder comunicarse a través de la música y labrarse un futuro. Realmente son súper buenos. Os recomiendo que los escuchéis. Están en Spotify. Y la propuesta audiovisual es brutal, la narrativa es increíble. La propuesta es buenísima. Tiene un poco de Trainspotting, ¿no? England también, This is England también. Sí, como a esta... Trash, ¿no? Sí, este trash como inglés, ¿no? Con estos personajes ahí como duros. Bueno, irlandés en este caso. Sí, de vidas duras, exactamente, perdón. De vidas duras como intentando luchar en el barrio, ¿no? Sí, a mí me emocionó mucho. Me sorprendió que lo que tú decías antes, o sea, cuántas veces nos sorprendemos realmente de algo. O sea, pocas veces llegamos al final de una peli, del formato que sea, ¿no? De propuesta tipo largo, serie, pero pocas veces he sentido esa sorpresa de no jodas, ¡guau! O sea, me quedé como con esa sensación de vuelta, de recuperar esa sensación de cine. Sí, y de emoción, ¿no? Creo que al final se trata... O sea, para mí está como muy vinculado el cine y la emoción. Entonces ahí creo que el choque de descubrir que es algo real, que lo han conseguido, como lo han logrado, como ese final feliz, ¿no? Como que de repente te da como esperanza en la vida y en el mundo. Entonces creo que eso es lo bonito del cine. Es que a mí me encanta porque aparte actúan bien. Es increíble lo bien que lo hacen. O sea, yo vería unas 20 pelis más de esa gente. O sea, total. Lo que hagan lo vería. Total, son buenísimos, la verdad. Sí, todo. O sea, cómo actúan, cómo desarrollan. Claro, obviamente, luego ya te das cuenta también que hay mucho de sí mismo. Pero yo creo que, bueno, vale mucho la pena. Sí, vale la pena. O sea, desde esa perspectiva de no ficción, o sea, nosotros tenemos en el portfolio 160 metros, por ejemplo. Exacto, relacionado con la música, también está a 160 metros, una historia del rock en Vizcaya, que también la podéis ver en Filmin. Es género, también un documental basado en el género musical de Joseba Gorordo y Álvaro Fierro. Y bueno, es bastante tiene bastantes similitudes, ¿no? Con esta peli que decimos de Nick Cave, porque al final de lo que habla es de la historia del rock, pero en las dos márgenes, en la margen derecha y en la margen izquierda, ¿no? Como también en ese momento a finales de los 80, en los que, bueno, pues en la margen izquierda dominaba el punk y el rock, y pues con grupos como Scorbuto o Parabellum, mientras que en la margen derecha se vivía otra realidad paralela, en la que estaba el Ghetto Sound con Los Clavos o el Inquilino Comunista, y también era un reflejo de la sociedad en ese momento, ¿no? O sea, de la sociedad y de un retrato pues de la situación de desindustrialización que había en ese momento y de cómo lo vive la gente, ¿no? Y de cómo eso afecta también culturalmente, que es algo que de nuevo se repite en el documental de Bilbo Rock. Al final, cómo tu contexto económico, social, que estás viviendo en ese momento, tiene mucha relación, bueno, tiene toda la relación con los movimientos sociales y culturales. Estaba dándole vueltas ahora, claro, porque estaba pensando mientras hablabas, digo, claro, tenemos toda la parte de documentales, bueno, Mama también, que ahí tuvimos la suerte de coproducir y también, pues, no tener la estatuilla, por suerte, pero claro, todo eso ha sido como todo este tránsito, ¿no? De ir aportando por ese lado, pero claro, luego también tenemos la parte de ficción, o sea, porque en ficción sí que hemos hecho cosas también y nos hemos divertido también. Total.
Sí, tenemos como cosas muy locas en las que ahí de la mano de Gaston Hack. Que hay gente que me dice, no entiendo. Sí, total, es como este humor absurdo, Pero me gusta. surrealista, que hay algo como que te engancha, ¿no? Que quieres entender y quieres... Es más el mundo, ¿no? Más Sí, el... sí, tiene un universo propio que es súper interesante y bueno, con Gastón y Nicolás Amelio Ortiz hicimos una de las últimas producciones que fue Hay algo en el bosque. Pudimos hacer como los 2 primeros capítulos de la serie desde Mediatak y a partir de ahí luego pudieron realizar la temporada completa, que lo podéis ver en Star Plus en Latinoamérica y aquí está disponible en España en Dark TV. Es una serie de 8 capítulos que es terror con tintes, pues eso, de humor surrealista, en la que un grupo de personas pues tienen que luchar contra zombies, extraterrestres y todo tipo de personajes que van apareciendo por ahí en unas cabañas mientras ellos intentan como desentrañar un misterio y al fin y al cabo pues lo que pasa en el terror, ¿no? Que enfrentarte a tus miedos más profundos y es muy interesante pues porque bueno, participan actores como Iván Masagué o incluso está Angie, Sorion Eguilor o gente también aquí como Lander Otaola y bueno, es como divertida a la vez que intrigante. Y para que la gente se haga ahí un poco idea, un poco del estilo, pues a mí me recuerda, tiene como tintes así ochenteros, ¿no? Que esto es algo que está como muy presente en la filmografía de Gastón y como que te rememora un poco a historias de la cripta que veíamos cuando éramos pequeños o historias para no dormir. Me recuerda, ¿no? Como que tiene un universo a veces que te lleva un poco por ahí, es como retroceder un poco a nuestra infancia cuando veíamos la tele y veíamos como todos esos programas por la mañana. Sí, luego también un poco de más de humor es también Backstage, que están en Amazon. Eso es. Backstage es otra serie de Gastón, de capítulos súper pequeñitos, que esta os la podéis ver cuando tengáis un momentito así, que no tengáis mucho tiempo, pues es como... Un domingo, exacto, 3 horitas. Un domingo rápidamente y os vais a divertir mucho porque es la historia pues de Ivanka, una chica que va a hacer su primera producción audiovisual, que su madre consigue, ¿no? Encontrar la financiación, o eso es lo que le cuenta a ella. Y por el camino pues se va a encontrar todo lo que le puede pasar en un rodaje totalmente surrealista, con todo tipo de personajes raros que jamás querrías encontrarte en tu grabación A mí me real. encanta, ¿verdad que sí? Me encanta. Sí, es muy divertida, la verdad que sí. Y luego está La casa en el árbol, también, que es otra también de ficción. Sí, ahí nos vamos a otro género, porque si bien pues bueno, la filmografía de Gastón pues destaca muchísimo pues por su estética, ¿no? Que es como muy viva, el vestuario, el arte, él se crea como todo un universo visual como muy Que, llamativo. por cierto, con IA lo hace también muy bien. Exacto. Que yo creo que va a empezar a hacer cosas ya más, Sí, porque sí. lanza como un visual, ¿no? Una estética muy diferente. Sí, esta es una de las cosas que vemos que bien aplicada a la IA pues te puede ayudar mucho a cuando tienes como tus ideas muy claras, pues Tal cual. poder mostrársela a otro y ayudar mucho pues en el proceso de preproducción, para mostrarle a los La departamentos foto de también. arte, de vestuario, Claro. un poco qué es lo que estás pensando, qué es lo que te apetece. Entonces eso sí que te acorta mucho el Él lo aplicó proceso. muy rápido eso, ¿eh? Sí, sí, la verdad que yo es de las primeras personas que he visto, ¿no? Cómo empezar a utilizarla y súper bien, refleja muy bien su Que ahí tenemos universo. mucho que hablar en otros episodios sobre Sí. IA y todo lo que Sí, entra. y también estará Gastón en otro momento que para Tú hablar, vas a poder hablar con exacto, él. para hablar ahí más en profundo y que nos cuente él de dónde le Buah, vienen me todas estas encantaría. ideas. Ay, buah, te vas a divertir muchísimo. Sí, sí, sí. Y luego estamos este año, todavía no podemos decir cuándo ni nada. ¿Cuándo? No podemos revelar dónde se podrá ver, pero es el proyecto que hemos estado realizando durante todo el año pasado, que es La casa en el árbol. Es el primer largo de Luis Calderón, que es su primera peli. Y nada, esto lo hemos producido pues Mediatak, junto con la Dalia Film y la Barbería Films, y es un thriller, cambiamos totalmente de género, es un thriller en el que la protagonista pues va con su novio a unas cabañas y con su perro, y ahí acontece pues en un extraño accidente la muerte de él. Entonces ella, un año después, pues vuelve a las cabañas porque está convencida pues de que no ha sido un accidente y que hay algo en el bosque con lo que se tiene que enfrentar, ¿no? Para descubrir la verdad.
Entonces es un thriller donde no solo es pues como el típico thriller en el que está género slasher, ¿no? Que está como el boogeyman intentando perseguir a la Final Girl, sino que en este caso pues en realidad el boogeyman es la propia Final Girl. Entonces tiene como más profundidad de la que podría parecer en una peli de este tipo. Se tratan también pues como temas LGTBI. Entonces, bueno, creo que es una propuesta diferente e interesante. Sí, muy guay. Oye, hablando de diferente, me habías comentado que querías hablar también de La Sustancia. Que menudo peliculón. Ahí. Sí, supongo que a estas alturas ya todo el mundo ha visto La Sustancia porque todo el mundo ha hablado de ella. Era como la película que había que ver. Obviamente la hemos visto. Ha estado como genial ver a Demi Moore, que está divina en un papel después de tanto tiempo, pues importante, ¿no? En un papel protagonista y pudiendo ser actriz, ¿no? Si quitarse un poco la losa esta de la mujer de o este tipo de cosas que le han acompañado mucho durante su carrera, yo creo. Y aparte de eso, creo que el mensaje pues es como muy interesante, ¿no? Al final de lo que estamos hablando es de un tema súper actual que para mí es cómo vivimos aterrados por esa pérdida de la juventud y cómo estamos ahora mismo en un mundo loco por la apariencia, por el qué dirán, por cómo nos mostramos, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que nos falta, por cómo lo cambiamos. Entonces creo que ahí sí que es pues una peli que te ayuda un poco a reflexionar, ¿no? A decir, cuidado porque nos podemos hacer mucho daño a nosotros mismos queriendo ser como otros quieren que seamos, ¿no? Sin tener mucho en cuenta realmente cómo nosotros mismos queremos ser. Entonces creo que el mensaje es muy interesante. No sé qué te ha parecido a ti. Yo tengo sentimientos encontrados o sea, me ha gustado muchísimo y ha sido como... O sea, como volver a la escena con mucha crítica, con mucho peso. O sea, sí considero que estoy totalmente de acuerdo con Demi Moore en el mejor estado posible, una especie de colofón de su carrera de verdad, y encima hablando justamente de lo que seguramente odie. O sea, estoy seguro que coincide en todo el guión ella misma también, que es algo que le interpela y se ve, en toda la historia se ve. Entonces, me parece que visualmente está increíble. Los efectos están pero brutales. Tanto que a veces hasta desespera. La atmósfera es como muy psicológica, demasiado... opresiva. Opresiva era la palabra, sí, gracias. Sí, o sea, para mí también ha habido como momentos en los que he tenido que apartar la mirada de la imagen porque era... explícita. Sí, era demasiado intensa, ¿no? Dejémoslo ahí. Pero vale la pena, quien no la haya visto, vale la pena. Vale la pena. Pero sobre todo, más allá de la película, luego investigando un poco, porque esto creo que es interesante, que cuando a alguien le gusta una película, intentar investigar si ese director o directora tiene otras pelis, pues intentar ir hacia atrás en la filmografía, porque a veces pues con lo primero ya digamos que dan, ¿no? Tienen suerte de que bueno, de tener difusión, pero otras veces es al revés, es después de una filmografía muy larga en la que consiguen destacar. Y en este caso, pues a través de ver La Sustancia llegamos al corto que dio lugar a La Sustancia, que esto es un corto que hizo la propia directora 10 años atrás, que también está en Filmin, lo podéis ver en Filmin, que ahora mismo se llama Reality Plus. Y bueno, se basa un poco en la misma idea, de manera diferente realizada, pero al final sigue un poco, yo creo, con este tema que ella siempre ha tenido muy de base por lo que se ve a nivel de creación, que es pues la apariencia, ¿no? Cómo nos mostramos a los otros, cómo nos engañamos a nosotros mismos de cómo somos. Pero lo que me sorprendió es que, a ver, lo que pasa ahora mismo en el audiovisual es que, bueno, la técnica, digamos, que va mejorando muy rápidamente y a veces hay cosas que de hace 10 años que ya lo ves la imagen y te resulta como vieja o que se nota un poco, ¿no? Anticuada y hace como que te eche un poco para atrás igual ver la peli. Y sin embargo, en este caso, para haber estado hecho ese cortometraje hace 10 años, tiene una calidad técnica buenísima. Impecable. Y tiene unos efectos, que es lo más importante, ¿no? Que ella integra en la historia pues como unos efectos sobre la imagen que realmente están a la orden del día. O sea, sí, el CGI está perfecto, muy bien integrado de noche, o sea, para que no se note demasiado, en los interiores también, o sea, como muy bien controlado el tracking. O sea, está impecable, Está muy bien hecha. Y se nota que, bueno, que este cortometraje también lo hizo con el interés, ¿no? De que
a pesar de haberlo grabado en París, de que sea un producto muy internacional y que entiendo que le servirá luego para la venta de un largometraje, porque realmente... Es la antesala. Sí, es la antesala, porque vamos, parece lo que diríamos, ¿no? Un producto muy americano, que se supone que es lo que tiene que ser hoy en día para vender. Pero curiosamente ella ya logra la estética en el medio de París, te genera una estética, gracias al CGI, de que parezca mucho más futurista o no más distópico de lo que realmente la propia París te permite, ¿no? Y a la vez mantiene ese estilo CGI de muy alto standing que te pone mentalmente en una narrativa tipo Black Mirror, o sea, una calidad ¿no? ya de producción muy alta, y estoy seguro que no hemos visto cuánto budget habrán invertido, pero que no habrá sido tanto. Uh-huh. Para mí lo interesante es eso, ¿no? Como también en la sustancia y en este corto está muy bien mezclado lo que es la realidad, ¿no? Te puedes encontrar una ciudad normal con pequeños elementos que te hacen sentir esa pequeña distopía, ¿no? Es algo que siempre me ha parecido como muy interesante, a la vez es muy difícil a la hora de realizarlo que quede consistente, ¿no? Entonces me parece que es algo que hace muy bien. Y esto nos ha llevado también a revisitar, porque esto también es muy interesante hacerlo, a revisitar los capítulos de Black Mirror, que sigue siendo no los últimos, esto ya a gustos, pero bueno, según mi criterio, obviamente, como la primera temporada no hay ninguna, pero sí que nos ha llevado a revisitar varios de los capítulos y dices... Wow, es que cuando veíamos esos capítulos hace 10, 12 años, creo que comenzó Black Mirror, 10 seguro, las situaciones que planteaban eran futuribles, ¿no? Y realmente, claro, ahora lo ves y dices, es que ya estamos metidos en todo eso. Oh, Dios mío, ¿no? Sí, pero la gente sigue como tan normal y no hay distopía. Claro, lo que pasa es que ahora ya parece casi una obra de documental, ¿no? De documentación de la sociedad en vez de una ficción. Entonces, bueno, es un poco aterrador a veces cómo esas distopías se vuelven realidad, pero bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Pero es aterradora la realidad? Bueno, me acuerdo como del primer capítulo, ¿no? Que era como el presidente que acababa con una cabeza de cerdo sí, y sí. Antes no podía dejar de imaginarme a alguien en el despacho Oval que jamás hubiéramos pensado y ahora está ahí... Pues bueno, distopías o cosas que jamás pensabas que iban a suceder y suceden, ¿no? La realidad siempre supera la ficción. Sí, estamos en contextos de mucho cambio y que todavía creo que no estamos ni siquiera digiriendo muy bien lo que está pasando, por eso tampoco nos da tiempo ni a sentir, está ahí mucha disonancia. O sea, todo el portfolio de Original, entonces está compuesto por no ficción, muy enfocado sobre todo en la cultura y demás. Luego en ficción, pues ¿no? Lo has dicho, ¿no? Sí, el género. Ficción ahí tenemos como mezcla, terror, también hemos coproducido Lambroa, que también es como más misterio, pues bueno, nos movemos entre varios géneros, thrillers, terror, humor, la verdad que hemos tocado bastantes palos, luego también hemos formado equipo también coproduciendo, pues yo que sé, La Colcha y la Madre, de Sañudo, que es más... drama actual, realista, entonces bueno, al final lo que hablábamos antes, lo que importa también es la historia, ¿no? No sé si me pondría el tag de Media Tag, solo hacemos terror o hacemos thrillers o solo hacemos humor, creo que va más allá, hacemos historias que nos gusten, que conecten y que veamos interesantes. Claro, y luego, bueno, atravesado por tecnología seguro, porque hacia ahí vamos, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que vemos ahora de posibilidades, hoy estamos haciendo una reunión también analizando eso, está avanzando muchísimo, los tiempos ya de ejecución también, bueno, Vizcaya y Bilbao tenemos también, ¿no? Créditos fiscales, hay devolución ¿no? en impuestos, o sea que hay mucho apoyo. Y hay como una especie de futuro también posible en el que habrá unos estudios donde producir. Bueno, de hecho ahora en breves hay una serie durante más de 6 meses con Catherine Zeta-Jones. Sí, estas cosas surrealistas, ¿no? Que quien hubiera dicho que Catherine Zeta-Jones iba a estar grabando en Bilbao nada, pues ahora está grabando. Que nada tenemos que ver nosotros ahí. No, pero bueno, a todo el mundo le gusta, ¿no? Poder decir, Catherine Zeta-Jones estuvo en la misma calle que he caminado yo. Pues bueno, pero el año pasado se han grabado cantidad de producciones y yo creo que eso ayuda también a productoras como la nuestra a empezar a encontrar su hueco también a nivel internacional. Ya hemos hecho producciones para, ¿no? Disney está ahí, Star, sí, o sea, quiere decir que Amazon, o sea, Filmin, bueno, de hecho Filmin la acaban de adquirir, ya ha pasado otro estatus también Filmin. Que bueno, yo no sé cómo te sientes tú con esa compra.
La última noticia no me he terminado de enterar muy bien. Parecía, bueno, que ya hicieron como una venta hace un año y ahora el que había comprado Filmin, que obviamente siguió manteniendo un poco al mismo equipo, la volvió a vender. El tema al final es la libertad que te dejan para seguir llevando la compañía, ¿no? Ojalá que Espero no... que Sí, siga que Jaume... igual porque realmente ha tenido una trayectoria Sí. buenísima. Y Jaume un crack, nosotros desde el inicio nos apoyó muchísimo. Bueno, mi peli también, ¿no?, está allí, de Plot Point. Tenemos mucho cariño con Filmin, muchísimo. Sí. Y la verdad que es un valor y sí, una que utilidad la hemos increíble. visto crecer, ¿no? Que cuando Claro. ves a alguien que se va como trabajando todo su portfolio, de tener como muy pocas pelis, a empezar a comprar paquetes, a apostar por mis filmografías que nadie había visto, ver pelis noruegas, ver pelis danesas, suecas, sin tener que piratearlas, ¿no? Y hacer cosas de estas, la verdad que a mí personalmente me abrió un mundo durante mucho tiempo y de repente sigo disfrutando de cosas que digo, wow, no sé cómo hubiera llegado a esto si no hubiera sido por Filmin, ¿no? Entonces la verdad que ver cómo se ha ido generalizando, ¿no? Y que no solo son las plataformas que tienen como las típicas películas las que se llevan a todo el público, pues la verdad que da placer gente que Sí. trabaja la cultura de verdad. Sí, sí. O sea, hay un capítulo de más de una hora en Nidnig hablando de Filmin, ¿no? Más la parte de modelo de negocio, pues cómo lo hicieron y demás. Pero claro, la parte también de cómo fueron convenciendo a las filmotecas y demás, eso creo que no está tan explicado. A mí me encantaría tener a Tous, que es su cofundador, o a Ripoll, a ambos en algún momento poder hacer un contenido con ellos, o que lo puedes hacer tú, ir allí o lo que sea, pero sería genial. No sé si te gustaría a ti, pero... A ver, es gente súper interesante que Súper. lleva en el negocio décadas. Ellos empezaron en el negocio de los videoclubs cuando el modelo de distribución era totalmente diferente al actual y conocen mucho el sector y se mueven mucho y han pasado ya a también producir. O sea, a poner ellos financiación y están luchando con grandes plataformas por cuando van a los mercados por conseguir las mejores películas, que antes eso sería impensable. Por ejemplo, ellos trajeron Anatomía de una caída, que fue como la peli del año pasado que ganó todos increíble. los premios, que es buenísima, y de normal esa película lo normal es que lo hubiera comprado una plataforma como Netflix, ¿no? Y sin embargo pues consiguieron ellos la distribución. Entonces ellos hacen como mucho trabajo por intentar adelantarse y por intentar formar parte de las películas, no cuando están ya terminadas, sino durante el proceso en el que se están haciendo para tener también... ¿Cómo se llamaba la otra que pillaron también como muy pronto y fue antes de la Anatomía de una caída? Ay, me sale insectos, siempre lo digo mal. Parásitos. Parásitos, yo digo siempre insectos. Parásitos. Es verdad, Parásitos estaba en Filmin también. Claro, sí, ellos Aparte de una historia ahí singular, brutal, porque también lo cuentan, fueron muy, muy astutos y hicieron buen negocio ahí también. O sea, al final una película es un activo, o sea, tú creas un portfolio, o sea, Original es el portfolio de MediaTek, en el que hay un activo, en el que, al igual que existe el Bitcoin y existe el dinero en un ETF, yo qué sé, financiero, pues para las empresas productoras, ahí está, ¿no? Esos revenue del long tail que llegan de Filmin, por ejemplo, que bueno, será lo que sea, pero es. Y el modelo lo han demostrado y de hecho nos liquidan, todas las veces al año. Entonces, está genial, ¿no? Toda esa parte también de que podamos explorar estas tertulias más adelante sobre Original y sobre cine y audiovisual. Que hoy estaba reflexionándolo también contigo esto de imagen, tratamiento de la imagen. O sea, ¿no crees? O sea, como que el cine... O sea, sé que estamos en una crisis fuerte ahora a nivel temática, ¿no? Es decir, el propio contenedor del cine y sus géneros dentro se están como reescribiendo y claro, las salas no se están utilizando como un fenómeno colectivo que era antes, se ha individualizado, la experiencia se ha fragmentado. O sea, hay, ¿no?, como una transición dolorosa, quizás para los amantes del cine como tú y yo, como yo, y como billions de personas que se han criado yendo a salas y hoy, ¿no?, como sienten que pierden algo. Nostalgia, ¿no? Es como algo nostálgico. Yo, la verdad, a ver, todos hemos ido viendo cómo a lo largo de todos estos años se han ido cerrando muchas salas que para nosotros eran como, pues eso, parte de nuestros recuerdos, de donde vimos las primeras películas, ¿no? Pues como de muchas emociones, pero sí que creo que es una experiencia
que creo que no va a terminar de desaparecer. Es cierto que, por ejemplo, en España desde la pandemia no se han recuperado los datos de afluencia de público. Obviamente también está súper relacionado con el aumento que desde la pandemia hubo de todas las plataformas y de la cantidad de contenidos que tienen, y que obviamente no vas a pelear, ¿no?, contra ese nivel de producción. Pero creo que realmente es algo que sigue siendo como una experiencia, como ese ir al museo, ¿no? Que puedas ver el Van Gogh en la pantalla del portátil, no va a ser lo mismo que si vas a verlo al museo, ¿no?, físicamente. Entonces, para mí sí que sigue siendo como un hecho cultural que creo, aparte de que me guste o no, que creo que sí que va a seguir estando, porque sigue siendo una acción, ¿no? O sea... Es que la obra en el contexto adecuado se puede llevar al siguiente nivel, ¿no? Como la vivencia. En cambio, con el contexto inadecuado, pues lo que hace es restarle... Bueno, quitarle capas y no permitir que quien está adelante o quien se sumerge pueda como expandir, ¿no?, como toda la experiencia y sumergirse en otras condiciones y hacerlo con más, ¿no?, como amor por el arte, o quizás también con más... solemnidad es la Me palabra. gustaría saber, ahora que estamos hablando, ¿no?, y como echando un poco la vista atrás hacia cómo nosotros consumíamos también, ¿no?, porque yo me acuerdo cuando éramos adolescentes íbamos al cine, pero es cierto que la mayoría de las veces pues alquilábamos una peli en el videoclub con los amigos y entre todos alquilábamos la peli y íbamos a casa de alguno de ellos a ver la peli. 100%. Entonces, ahora me pregunto, ¿los chavales hacen eso? ¿Quedan en casa de alguien a ver la serie de Netflix? O sea, ¿los contenidos se ven en conjunto o es como más individual y luego hablas de ello en conjunto? ¿No? Pues sí, eso es mira, eso es interesante. No, yo calculo que sí. Bueno, quien comparta piso seguramente de pelis, como lo hacíamos nosotros. Bueno, fíjate, lo que te decía de Tarantino, que cierra también el círculo, le decían, oye, que Tarantino, qué curioso, ¿no? Qué contradicción. Se queja de todo esto, aquí el don cine, el señor del cine, pero resulta que él se crió en un videoclub consumiendo cantidades ingentes, que eso le permitió, por cantidad, tener un imaginario mucho más amplio y ser una especie de erudito audiovisual. Lo es. Lo es, y él, obviamente él es lo que es por haber estado en ese sitio y haber aprovechado lo que tenía a su alcance. Es como un bicho de biblioteca, ¿no? Es una especie de persona que se mete en una sala repleta de libros y no pretendamos que... ¿no? No, el libro solo se lee en otro lugar. Es decir, ahí hay muchas contradicciones. Total. Pero sí que es cierto que el contexto de compartir una experiencia colectiva inunda la emoción, la lleva a otro nivel, aunque yo también ahí tengo un matiz. No sé qué te pasa a ti. ¿Que te molesta a veces la experiencia colectiva? Claro, a mí por ejemplo me gusta, vamos juntos y muchas veces también voy solo y digo, vale, lo voy a ver por la pantalla completa. Me aíslo, tengo foco. Pero de repente sí que es verdad que muchas veces tengo la sensación de que la gente no respeta o no tiene ese sumo respeto. Mi generación, por ejemplo, bueno, no sé si es generacional o es una cuestión cultural o de educación, pero mucha gente no tiene la consideración de dejar de hacer ruidos en ciertos momentos, de darle ese respeto al ritual. Y bueno, igual yo ya peco de exagerado, sí, pero... creo que también depende de la película, ¿no? No le puedes pretender, yo que sé, que una peli de Marvel llena de peleas y no sé qué, alguien no coma palomitas. Oiga, un respeto también. Quizá viendo una peli sobre, pues no sé, como la que vimos otro día de Brutalist, que está hablando pues de la posguerra, de una persona como sufriendo mucho, pues ahí sí que puedo entender que no puedas estar comiéndote una hamburguesa al lado de alguien, ¿no? A ver, ya, pero las salas han cometido ese fallo. La experiencia colectiva, bueno, porque al final es un negocio, ¿no? Y bueno, ahí está. En pos del negocio, intentar atraer a la gente, les van dando como cosas para que se enganchen. Exacto, incentivos. Pero bueno, es que eso es lo que tiene lo colectivo, que es un lugar en el que entra en convivencia mucha gente, muy diferente, y creo que también forma parte, ¿no?, de la ruleta del juego. Que te sorprenda, ¿no? Exacto. Me gusta mucho ese approach, está bien. Sigo con la misma contradicción que antes, pero lo encajo más. Bueno, de hecho yo también era adolescente, era bastante intensito. Seguro que a nadie le hubiera gustado ir al cine contigo. No, por eso, exacto. Iba con amigos, nos saltábamos de sala en sala. O sea, también, pasa que añoramos eso, ¿no? Es como muy de peli, como Hijos de la Calle que vimos el otro día también. Claro. Que, muy ¿no? Goonie. Muy Goonie, exacto. Muy de...
el cine es como ese espacio mágico en el que quieres hacer cosas, quieres transgredir límites y también quieres embeberte en la historia. O sea, ojalá las nuevas generaciones, tú hablabas, ¿no?, de cómo se comportan, ¿vale? Interactuando con las pantallas, no. Chatean, lo ven juntos, no. O lo viven en mundos inmersivos o con videojuegos y sienten que el cine es el videojuego y se emocionan y lloran y lo viven en primera persona. Quizás también nosotros tenemos que hacer ahí mucho ejercicio de reflexión a nivel generacional y varias generaciones, porque igual nos aferramos a la bidimensionalidad y al formato, pero... Sí, pero está a punto de cambiar, seguro. A ver, no dejemos de olvidarnos que al final el cine es algo súper nuevo, ¿no? Que no lo podemos comparar con otro tipo de artes que llevan siglos. Milenios. Exacto, o sea, el cine es muy nuevo, ha estado con mucho tiempo sin evolucionar mucho, o sea, sí que ha habido como grandes avances a lo largo de la historia, pero obviamente va a cambiar mucho con lo que hablabas antes, pues todas estas nuevas tecnologías, o sea, ya estamos viendo películas en las que realmente el fondo es un croma, donde solo está el actor y que finalmente de su actuación le van a cambiar la cara, el pelo, nada, no va a quedar nada de eso más que el gesto de su boca, ¿no? Que va a facilitar que el muñeco que le interpreta hable, que eso pues para cualquier... Ya pasa. Para cualquier purista, pues entiendo que es un sacrilegio, pero pues va a seguir evolucionando. Pero mucho. a ver, el purista es la posición, es el avatar que nada le va a convencer y que no quiere cambiar. O sea, dentro de las lógicas de cambio, pues no es el agente de cambio en el que tú tengas que basarte, ¿no? Es decir, va a ser la minoría. El purista lo único que defiende es como la regla que hizo que eso sea grande, yo sé, en el caso del cine, en el caso de la automoción, en el caso de cualquier orden. A ver, al final creo que son avances a los que no te puedes negar, es que van a llegar. Es como decir que, bueno, que tú vives en esta sociedad y que no vas a utilizar el móvil, no vas a utilizar WhatsApp, redes sociales, pues probablemente es un porcentaje de la población muy mínimo el que está consiguiendo estar fuera, ¿no?, de toda esa revolución tecnológica o imposición tecnológica, como lo quieras ver. Entonces, bueno, creo que con el cine pues pasará lo mismo. Habrá gente que dirá que solo ve películas de un determinado tipo o solo verá como la gente que solo escucha música ya de los Beatles hacia atrás, pues habrá gente que vea solo películas o ya en blanco y negro o de los 70 hacia atrás y cada uno elegirá con el periodo de la historia que más les guste. Nosotros llevamos una época ahora revisitando mucho. Pero porque hay muy buen cine. O sea, Increíble. es que ha habido épocas en las que sí que, se han hecho obras maestras, pero sí, por la propia juventud del cine, porque todavía quedaba con mucha narrativa que contar, muchas historias que contar, cambiar mucho la forma en la que las contaban. Entonces, creo que había como más novedad, que quizá ahora la novedad está más en lo técnico que en lo narrativo, y ahí todavía estaba muy en lo narrativo. Sí, sí, bueno, también porque... Bueno, hay mucha nostalgia enmascarada, porque sabemos que aquel cine en el que se despliega lo orgánico, el pulso de la sociedad, ¿no? Esas emociones, por ejemplo, de Boston, en un Boston totalmente, no, como destruido, con nuevas generaciones que no saben qué hacer y que se hacen a sí mismas. Hay una especie como de oportunidad, ¿no? De sensación de que todo está por hacerse. Y en un contexto en el que todo es tecnológico, incluso nosotros, y sobre todo, ¿no?, en nuestro caso, que estamos todo el rato hablando de tecnología, todo el rato con software, todo el rato con cosas como muy, muy ahí hacia adelante, la humanidad ha logrado encapsular, ¿no?, en cine cosas increíbles que yo creo que no hace falta ni que sean inmersivas en 360 ni nada, porque es que solo de ponerte a verlas, y aparte con muy poco despliegue, necesidad técnica tan excesiva, o sea, con un poco de música, muy poca, muchas veces, unos grandes diálogos, unas puestas de cámara muy poco técnicas y planos como, ¿no?, básicos, pero como muy, 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 muy purista, muy original, muy limpio. Es que volvemos al lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, es que lo es todo. Utilizar el silencio bien utilizado, claro, es que es mejor que cualquier efecto que lo puedas utilizar, pero tiene que ser en un contexto en el que tenga sentido, ¿no? Si te acompaña la puesta en escena, el guión, los actores, pues es que sí.
pues somos un poco nostálgicos. Oye, yo quiero repetir esto contigo, ¿eh? O sea, más allá que tú hagas con... Bueno, pues imagino vas a entrevistar. Podemos hacer los dos con alguien más para seguir hablando de cosas de cine y nada, tendremos más sesiones seguro cinéfilas. Sí, y mientras tanto se iba, ¿no?, transcurriendo y avanzando todo el contenido, que espero que estés disfrutando y que, bueno, que lo hagas, ¿no?, que disfrutes de todo lo que estamos exponiendo, porque creo que pues puede inspirarte, generar algo ahí, ¿no?, un trigger que te haga lanzarte, porque hay muchas oportunidades. El cine ha hecho un reboot brutal, o sea, hay oportunidades muy interesantes y apoyos. Pero desde el punto de vista también estaba pensando en el mundo del teatro, o sea, Alex, de Agatha. Bueno, empecé a pensar, ¿cuánta gente tienes con la que hablar? O Lara, que está dentro de la producción esa, y decir, oye, Lara, vamos a charlar de esto, cuéntame en qué estás haciendo. O sea, hay un mundo ahí brutal en el que Originals es una cuestión de nuestro portfolio, pero que la temática te abre a poder, ¿no?, explorar. A ver, es cierto que hay muchos profesionales que normalmente cuando hablas de una producción se tiende a hablar con el director o con el guionista igual, o directamente con el productor, o por supuesto con el actor, que es el que te va a vender la película, pero hay mucha gente que está detrás, pues, como puede ser exactamente un director de arte que te puede explicar pues todo su proceso de cómo hace el planteamiento de una producción, qué busca, cómo se coordina con el director, ¿no? Pues como toda esa parte de atrás que realmente la mayoría de la gente no tiene ni idea a qué se dedican todos esos puestos, ¿no? Ni cómo se llaman, ni qué hacen, ni nada. O sea, yo misma muchas veces cuando tenía que contar qué hacía, pues la gente decía, ay, pues es que guay, pues yo no sabía que eso existía, o hablar con un script, ¿no? La gente no tiene ni la gente normal no tiene ni idea. Te propongo que hagas ese listado y que vayas durante todo el tiempo que quieras, porque me parece como súper interesante. Bueno, para ti va a ser también seguir reconectada con todo esto, explorar. Seguramente también ahí saldrán ideas y podremos seguir explorando todo esto. Bueno, pues genial, no sé, ¿te ha gustado? Sí, me ha encantado. Bueno, pues entonces seguimos. Venga, hasta la próxima. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Estas son las tertulias, donde, bueno, generamos este tipo de contenidos que van verticalizando o, ¿no?, mapeando también lo que hace Mediatak, que por un lado hacemos, ¿no?, producción audiovisual, tenemos portfolio propio, apoyamos también a artistas, a gente que sueña, que decíamos al principio, ¿no?, esa empatía que tenemos con las personas que crean. De hecho, nos hemos movido de lugar nosotros, muchas de las personas, a otros roles para que otras personas ocupen el lugar de la creación, por ejemplo. Entonces, espero que eso se valore y que sigáis ahí viéndonos. Seguimos.